Los 40 días de Jesús en el desierto, la prueba que cambió la historia. El sol abrasaba las arenas del desierto de Judea. Desde lo alto, el cielo parecía infinito, sin nubes que dieran sombra ni brisa que trajera alivio. Jesús, recién bautizado por Juan en el río Jordán, sintió como el Espíritu lo impulsaba a caminar hacia lo desconocido. No había senderos marcados, solo dunas y rocas calcinadas por el calor. Mientras avanzaba, recordaba las palabras que resonaron desde los cielos aquel día. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esas palabras llenaban su corazón de fortaleza, pero sabía que este viaje no sería fácil. Debía prepararse para su misión, enfrentarse a la tentación y demostrar que su espíritu era más fuerte que cualquier necesidad del cuerpo. El viento levantaba remolinos de arena a su alrededor. Cada paso lo alejaba más de la civilización, de la comida, del agua, de cualquier refugio. Pero no estaba solo. Su padre estaba con él, y eso le bastaba. Los días transcurrían, y con ellos, el hambre comenzó a hacerse presente. Sus labios se secaron, su piel se resquebrajó por el calor, y su cuerpo se debilitó. Sin embargo, su espíritu permanecía firme. Sabía que este ayuno no era solo una prueba, sino una preparación para lo que vendría después. Pero entonces, en el horizonte, una sombra apareció. No era un hombre ni un animal. Era algo más antiguo, más astuto, algo que conocía la debilidad humana mejor que nadie. Satanás había venido a tentarlo. La figura se acercó con pasos silenciosos, como si el viento mismo lo trajera. Sus ojos reflejaban astucia, y su voz era suave, envolvente. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús sintió en su estómago el vacío del hambre. 40 días sin comer habrían quebrado a cualquier hombre. Pero él sabía que la tentación no era solo el alimento, sino la prueba de su confianza en el Padre. Miró la piedra en su mano y luego al tentador. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto quedó en silencio. Satanás sonrió con falsedad. Eres fuerte, pero la carne es débil, ¿no es así? Ven, te mostraré algo. De repente, el paisaje cambió. Jesús se encontraba en lo alto del templo de Jerusalén. Abajo, el pueblo caminaba sin saber lo que ocurría. La voz del enemigo volvió a resonar, esta vez con un matiz de desafío. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús miró hacia el vacío. Era cierto que los ángeles podían protegerlo. Pero no había venido a probar a Dios, sino a obedecerle. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo frunció el ceño. Sus intentos fallaban, pero no se rendiría tan fácil. Aún tengo algo más que mostrarte, maestro. La escena cambió una vez más. Jesús se encontró sobre una montaña altísima, y ante él se desplegaban los reinos del mundo. Ciudades, palacios, ejércitos, riquezas, todo cuanto los hombres codiciaban. Todo esto te daré, si postrado me adoras. El aire pareció congelarse. El verdadero propósito del enemigo estaba claro, quería desviar a Jesús del camino del Padre, hacerle elegir el poder terrenal en lugar del reino de Dios. Pero el corazón de Jesús no titubeó. Miró al tentador con autoridad y declaró: Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. En ese instante, el enemigo retrocedió, su presencia se desvaneció en el aire, y el desierto volvió a quedar en paz. El viento sopló con suavidad sobre el rostro de Jesús. La sombra del enemigo había desaparecido, pero su cuerpo aún sentía el peso del ayuno, el cansancio de la prueba. Sus labios estaban secos, sus pies llenos de polvo y su piel marcada por el sol implacable del desierto. Entonces, un cambio sutil llenó el ambiente.
El aire ya no era pesado, sino ligero y fresco. Una luz suave descendió del cielo, y con ella, la presencia de ángeles que se acercaron con reverencia. Uno de ellos, con rostro resplandeciente, extendió una mano ofreciéndole un cuenco de agua cristalina. Jesús la tomó con gratitud y bebió. La frescura del agua recorrió su cuerpo como un bálsamo. Otro ángel le ofreció pan, y al probarlo, sintió como la fuerza regresaba a él. Los ángeles no hablaron, pero su sola presencia comunicaba lo que su padre ya le había dicho en su bautismo: no estaba solo. Nunca lo estuvo. Jesús se levantó con nueva energía. Sus ojos, llenos de determinación, miraron hacia el horizonte. La prueba había terminado, y su misión estaba clara: llevar la luz a los que vivían en tinieblas, anunciar el reino de Dios y ofrecer esperanza a los corazones perdidos. El desierto quedaba atrás. Ahora, debía regresar al mundo y comenzar su ministerio. Con pasos firmes, Jesús inició su camino de regreso. La arena ya no se sentía como un obstáculo, sino como el terreno que lo había fortalecido. Cada paso que daba lo acercaba a su propósito. Muy pronto, su voz resonaría en los pueblos y ciudades. Los enfermos serían sanados, los oprimidos liberados, y la buena noticia del reino de Dios se extendería por toda la tierra. Pero todo había comenzado allí, en el silencio del desierto, donde venció la tentación y reafirmó su total confianza en el Padre. El sol descendía lentamente en el horizonte cuando Jesús llegó al borde del desierto. Sus pies tocaban ahora tierra más firme, y a lo lejos, las primeras aldeas se dibujaban en el paisaje. El aire era distinto, lleno de aromas a vida, a hogares y al trabajo de los hombres. Cada paso que daba lo acercaba a su misión. Sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que no había venido a buscar comodidad, sino a cumplir la voluntad de su Padre. Esa noche, Jesús descansó bajo un olivo solitario. Miró las estrellas que titilaban en el cielo y recordó las palabras de las Escrituras que tantas veces había leído en la sinagoga. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cerró los ojos, por primera vez en 40 días, durmió con paz. Y las madres llamaban a sus hijos para el desayuno. Jesús pasó desapercibido al principio, pero un anciano que lo observó con atención notó su semblante. «Joven, ¿vienes de lejos?», le preguntó con voz amable. Jesús asintió con una sonrisa. «Del desierto», respondió. El anciano frunció el ceño con preocupación. «¿Solo? Es peligroso estar allí tanto tiempo. ¿Tienes hambre?». Jesús percibió la bondad en el hombre. Aunque el ayuno había terminado, sabía que su verdadero alimento era hacer la voluntad de Dios. «Mi Padre me ha sostenido», dijo con calma. El anciano lo miró con curiosidad, pero sintió una paz inexplicable en la presencia de aquel hombre. Le ofreció un poco de pan, y Jesús lo aceptó con gratitud. Mientras comía, escuchó a la gente murmurar sobre un profeta que bautizaba en el Jordán y anunciaba que el reino de Dios estaba cerca. Jesús sabía que era tiempo de continuar su camino. Muy pronto, su voz llamaría a los primeros discípulos. Jesús se despidió del anciano con una sonrisa y siguió su camino. A medida que avanzaba por los senderos polvorientos, las aldeas se hacían más numerosas. La gente lo miraba con curiosidad, sin saber aún quién era ni qué palabras traía para ellos. El sol brillaba alto cuando llegó a un pequeño mercado. Los vendedores ofrecían frutas, panes y especias mientras los aldeanos regateaban los precios. En un rincón, un grupo de pescadores discutía sobre la mala pesca de la noche anterior. «El lago está vacío», dijo uno de ellos, frustrado. «No hemos atrapado nada en toda la noche». Jesús observó en silencio. Sabía que dentro de poco, esos mismos hombres dejarían sus redes para seguirlo. Pero aún no era el momento de hablarles. Pasó junto a ellos y continuó caminando hasta las orillas del lago. El agua se mecía suavemente,
reflejando la luz del cielo. Cerró los ojos por un instante, sintiendo la brisa fresca en su rostro. En su corazón, la voz del Padre resonó con claridad: ha llegado el momento. Jesús abrió los ojos con determinación. Su preparación en el desierto había terminado. La prueba había fortalecido su espíritu, y ahora debía comenzar su misión. Se giró y observó nuevamente a los pescadores. Sabía que pronto volvería a encontrarlos, y cuando lo hiciera, cambiaría sus vidas para siempre. Respiró hondo y dio su primer paso hacia la misión que transformaría el mundo. Jesús siguió caminando a lo largo de la orilla del lago. El agua chocaba suavemente contra las rocas, y en el aire flotaba el olor a sal y madera mojada de las barcas de los pescadores. Más adelante, vio a un grupo de personas reunidas alrededor de un hombre de barba larga y túnica gastada. Hablaba con fervor, y la gente lo escuchaba con atención. Era Juan el Bautista. Jesús se detuvo a una distancia prudente y observó. Su primo, aquel que había proclamado su llegada, seguía anunciando con valentía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos asentían con convicción, otros murmuraban con escepticismo. Jesús sabía que su tiempo de preparación había terminado, pero el camino que ahora emprendía estaría lleno de desafíos. Su mensaje no sería recibido por todos, y muchos lo rechazarían. Sin embargo, nada lo detendría. Dio un paso adelante y se acercó a la multitud. Juan alzó la vista y lo vio. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», exclamó con voz potente. El murmullo se extendió entre la gente. Algunos se giraron para ver de quién hablaba Juan, otros se preguntaban qué significaban aquellas palabras. Jesús solo sonrió. Sabía que el momento de ser conocido había llegado. El murmullo de la multitud creció. Algunos miraban a Jesús con asombro, otros con escepticismo. ¿Era este hombre sencillo y de mirada serena el Mesías del que hablaba Juan? Jesús no dijo nada al principio. Sus ojos recorrieron los rostros que lo rodeaban: campesinos, pescadores, comerciantes, hombres y mujeres con cargas en el alma, con esperanzas y miedos. Juan se acercó, con el rostro iluminado por la certeza. «Tú eres el que ha de venir», dijo con reverencia. «Yo solo soy una voz que clama en el desierto». Jesús colocó una mano sobre el hombro de su primo con afecto. «Tu misión ha sido grande, Juan. Pero ahora es el tiempo de que la luz brille sobre este pueblo». Los corazones de muchos latieron con fuerza. Otros sintieron una inquietud que no podían explicar. Jesús no hablaba con la altivez de un líder terrenal, ni con la severidad de los fariseos. Había en él una autoridad distinta, una paz que desarmaba el miedo. Un joven de entre la multitud, con curiosidad sincera, se atrevió a preguntar: «Maestro, si el reino de Dios está cerca, ¿qué debemos hacer?». Jesús lo miró con ternura. «Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque Dios no quiere sacrificios vacíos, sino corazones transformados». Las palabras penetraron en lo más profundo de quienes lo escuchaban. No era solo una doctrina nueva. Era una verdad que tocaba sus almas. Desde ese momento, su mensaje comenzó a extenderse como fuego entre la gente. La multitud quedó en silencio. Algunos miraban a Jesús con esperanza, otros con dudas, pero nadie pudo ignorar el poder de sus palabras. Los días siguientes, la noticia de su presencia se extendió. En los mercados, en las casas y en los caminos, la gente murmuraba sobre el hombre que hablaba del reino de Dios con una autoridad jamás vista. Jesús caminó entre ellos, sin escoltas ni riquezas. No buscó los templos ni los palacios, sino los corazones dispuestos a escuchar. Una mañana, al regresar a la orilla del lago, vio a los pescadores nuevamente. Simón y su hermano Andrés lanzaban sus redes al agua con la misma rutina de siempre. Jesús se detuvo y los llamó. «Seguidme, y os haré pescadores de hombres».
Sin dudar, dejaron sus redes y lo siguieron. Poco después, encontró a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, remendando sus redes junto a su padre. También los llamó, y ellos, dejando todo, se unieron a él. Así comenzaron sus primeros pasos en el ministerio. Lo que había iniciado en el desierto, con ayuno y oración, ahora florecía en una misión que cambiaría al mundo. La luz que brilló en la prueba ahora alumbraría a los corazones. Jesús no solo había vencido la tentación. Había dado el primer paso hacia la cruz, hacia la redención de la humanidad. Y así comenzó la mayor historia jamás contada.